Amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo conversatorio de Corporación 2030. Gracias por irse juntando. Para nosotros ha sido un gusto escuchar que estas semanas han estado pendientes de Corporación 2030 y esperando para tratar este gran tema del día de hoy. Hoy estaremos tratando el tema de la protección de datos personales y le daremos una mirada regional a este tema de actualidad, puesto que en la situación en la que nos encontramos toma mayor relevancia todavía. Gracias a quienes se van conectando. Voy a proceder a saludar a nuestros panelistas. Saludamos el día de hoy, nos acompaña desde Costa Rica el doctor Mauricio Garro. Él es experto en temas de privacidad y protección de datos personales, es exdirector de protección de datos de Costa Rica, máster en Empresas Internacional y Comercio Exterior, máster en Derecho de Empresa Árbitro certificado por la Universidad Chambers of Commerce International Business Laws Institute de París, negociador y conciliador capacitador por la resolución de conflictos. Es parte de la Fundación Libre en Argentina y del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es coordinador general de proyectos del programa Solución Alterna de Disputas del Instituto Latinoamericano de la ONU. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Por favor, si puedes abrir cámara y micrófono y saludamos con la audiencia. Buenas tardes a todos. Muy agradecido de poder compartir con ustedes desde acá, desde San José. Y aquí estamos a las órdenes para tener una agradable conversación esta tarde. Muchas gracias, Mauricio. Damos la bienvenida también de Ecuador al ingeniero Alejandro Suibía. Él es ingeniero civil, fue vocal del Consejo de la Judicatura en la parte de asesoría tecnológica e información, fue asesor para el Poder Ejecutivo, para la CAF, para PACES. Ha sido director nacional de desarrollo tecnológico del Servicio de Rentas Internas, asesor en modernización de sistemas de aduanas, asesor para el municipio de Quito, gerente de los centros de manufactura de software de Australia, Canadá, Japón y Latinoamérica para IBM, docente universitario, asesor sobre áreas tecnológicas de información y gestión de proyectos, los que se han realizado en Japón, Australia, Uruguay, Canadá, Argentina, Brasil, México y Dinamarca. Bienvenido, Alejandro. Buenas tardes, un gusto poder participar en este conversatorio con tan calificados panelistas. A la orden. Muchas gracias, Alejandro. Damos la bienvenida también desde Brasil a el doctor William Lima Rocha. Él es abogado y profesor universitario. Actualmente es doctorando de Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Pontificia Católica de Buenos Aires, de Argentina, y una maestría, tiene una maestría en Derecho Empresarial Económico. Es especialista MBA en... perdónenme un segundo, es especialista MBA en Derecho Empresarial y en Derecho de Consumidor y Competencia, socio de Terra Sarmento Rocha Abogados. Participó en la Comisión de Protección del Consumidor y la Comisión de Protección de Datos y Privacidad por el Colegio de Abogados de Brasil. Actualmente se desempeña como fiscal adjunto de la Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro. Bienvenido, William, por favor. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos. Estoy acá para cumplir la misión de debatir con mis compañeros y la invitación con mucho gusto. Estoy acá para discutir un poco de la legislación de protección de datos de Brasil. Muchas gracias, William. Y finalmente damos la bienvenida a Esteban Morales. Lo conocen ya, él es parte de nuestro estudio jurídico, Corporación 2030, es abogado por la Universidad Internacional SEC. Actualmente es doctorando en Derecho por la Universidad de Sevilla, tiene un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla y se ha desempeñado como director de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, igual que director de Transparencia de la Gestión del Servicio Judicial, capacitador de la Universidad Tecnológica Indoamérica y capacitador en varias universidades ecuatorianas y extranjeras. Adelante, Esteban, bienvenido. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias nuevamente por permitirnos compartir con ustedes temas de un interés bastante particular, no solo para abogados, pero también para todos los ciudadanos que requieren tener un conocimiento mucho más preciso en cuanto a lo que representa
la protección de los datos personales. Gracias nuevamente y pues un gusto compartir con todos los panelistas y su experiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por compartir este interesantísimo tema. Para quienes nos están siguiendo dentro del aula Zoom, tenemos para su disposición en el chat de esta aula un Drive en donde pueden descargar las normas GDPR, que son las normas sobre las que se desarrolla mucho este sistema de protección de datos personales, como lo escucharán en adelante. Y vamos a comenzar esta plática solicitándole a Mauricio Garro que nos explique un poco sobre el tema de lo que es los datos personales, la protección, y que nos cuente la gran experiencia que tuvo Mauricio como el encargado de implementar todo el sistema de protección de datos en Costa Rica en su calidad de director de esta Dirección de Protección de Datos. Mauricio, bienvenido. Gracias, Tomás, muy amable. Bueno, la protección de datos es un tema que nos puede parecer relativamente nuevo y sin embargo ya tiene bastante tiempo de estarse trabajando, ¿verdad? Tendríamos que remontarnos por ahí a principios de los años 70, cuando en Europa se producen las primeras legislaciones sobre el tema, particularmente en Suecia, en Alemania, después el Privacy Act de los Estados Unidos, que en realidad es una norma de corte federal, no estatal. Y valga la pena de antemano para señalar que hay una puntual diferencia entre la manera en que los sistemas continentales del corte europeo manejado el desarrollo de la protección de datos y consecuentemente vertiéndola hacia Latinoamérica, ¿verdad? Por natural condición, digamos, de raíces, respecto de lo que es el common law. El derecho anglosajón tiene una conceptualización, digamos, menos rigurosa a la hora de establecer normativas en relación con el tema de protección de datos. Y ya veniéndonos un poco más adelante, pues sí vamos a encontrar que a partir del año 81 tenemos la primera legislación internacional en la materia y la única que hay, la Convención 108 de la Unión Europea en materia de protección de datos, recientemente remozada a través del nuevo reglamento de protección de datos, ese GDPR que estaba mencionando vos, que está a disposición de quienes nos están viendo y escuchando. Y ya en la actualidad pues lo que tenemos sí es un modelo bastante desarrollado, particularmente en la Unión Europea, en donde la regulación unificada de protección de datos se constituye ya como un derecho fundamental, cosa que ustedes por cierto en Ecuador lo tienen como derecho constitucional, si mal no me equivoco. Así es. Y bueno, a razón de eso se viene desarrollando ya toda una cultura en la materia, producto de, sobre todo, particularmente, de la explosión de las redes sociales. Cuando surge la explosión de las redes sociales, es cuando precisamente se da el gran salto hacia una necesaria y rigurosa regulación en la materia, precisamente por el hecho de que el tratamiento de datos, específicamente a través de lo que conocemos como el Big Data y la creación de algoritmos, se reproducen infinitas maneras de ya no solo controlar los gustos y preferencias de las personas, pero incluso, como lo hemos podido ver en años recientes a través del célebre y conocido caso de Cambridge Analytica, hasta en un intento de manipulación del voto de las personas. De manera que el control de los datos se constituye en un elemento esencial, no solo a nivel local, es decir, de regulación interna de cada país, pero a nivel de las relaciones internacionales por el tráfico precisamente que se produce, ¿verdad? Y brevemente, aquí en Costa Rica, sí, desde el 2011 se aprobó la respectiva ley de protección de datos, que ya por cierto se está trabajando bastante y hemos insistido mucho en la necesidad de tener un refrescamiento de nuestra propia legislación. Y en el 2014, pues asumí el puesto de director nacional de la Agencia de Protección de Datos acá en Costa Rica. Un momento muy importante y muy interesante del cual tuve la oportunidad de participar porque precisamente se trató de darle vida al órgano que ya estaba constituido, pero que en ese momento, en el momento en que me tocó a mí iniciar labores, pues lo único que tenía era la cédula jurídica, ¿verdad? Así, materialmente, era lo que era. Entonces, fue muy entretenido, la verdad, porque me tocó construir todo el artefacto, digamos, para
gestionar la protección de datos en el país con un órgano que es bastante similar a los órganos europeos, con las clásicas, digamos, vicisitudes de los órganos de protección de datos que existen en Latinoamérica. Fundamentalmente una limitación, digamos, a nivel de constitución de independencia de la autoridad, que está, digamos, en el caso nuestro, y creo que así está programado para hacer en el Brasil, me corrige William, me estoy equivocando, un órgano, digamos, dependiente del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Es un órgano de máxima desconcentración. Y eso ha sido un poco, ¿verdad? Y ahí en adelante ya en el año 2017 regresamos al sector privado, pero seguimos trabajando intensamente en el área de protección de datos. Y esa es un poco la historia por acá. Genial. Allí, Alejandro, cuéntanos ahí algo que creo que la ciudadanía y quienes nos siguen le reportan mucho interés. ¿Qué puede ser considerado dato personal y qué no es un dato personal? ¿O ya todo es un dato personal y tiene que ser regulado? No, hay una calificación muy clara de lo que es un dato personal. Son aquellos datos que permiten la identificación de una persona, ¿sí? No son datos que pueden estar, digamos, casi encubiertos en algunas transacciones, pero que permiten la identificación del ciudadano. Entonces, esos son los datos personales los que están sujetos a privacidad. La definición está en todas las leyes de protección de datos, están definidos. Y datos no personales son los datos que estamos usando todo el tiempo que no permite la identificación de la persona. Es un concepto bastante simple. Correcto. Adelante con esto. Por favor, William, nos comentaba y nos preguntaba Mauricio que nos expliques un poco cómo está la estructura en Brasil y a partir de eso dar una mirada por acá regionalmente. Y Tomás y a todos los compañeros, Alejandro, Mauricio y Esteban. Acá en Brasil hay una discusión muy acalorada para entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos, que hay una postergación de la vigencia de la ley. La ley originaria es de 2018 y que está con una mitigación de la eficacia. Hay como Mauricio ha dicho, hay una dependencia de una creación de una autoridad, de un órgano de protección de datos. Tenemos hoy una sanción presidencial de un proyecto de ley que posterga las sanciones para agosto del próximo año. Entonces, hay una postergación de la aplicación de la estructura de la ley y como ha dicho Alejandro, la protección de datos personales es un derecho fundamental. Acá en nuestra Constitución hay una prescripción para el derecho a la privacidad. Hay una combinación de qué es privacidad y qué es protección de datos. La privacidad es un derecho constitucional. Y la protección de datos, como ha dicho Mauricio, desde la influencia de la norma europea, un concepto universal de protección de datos, una separación do que es personal y do que es un dato público, un dato de legítimo interés para aplicación de la seguridad, otras cosas también. En Brasil hay una aplicación nacional, no es regional, de la protección de datos, una aplicación de una ley federal con una preservación de la autonomía de la autoridad nacional para regular la aplicación de las sanciones. Las sanciones hoy están previstas para el próximo año, mas hay duda hoy si la ley comienza a vigorar este año o en el próximo año. Hoy justamente están en esa resolución, ¿es verdad? Sí. Es hoy una definición. Hoy, como es día de Corpus Christi, no hay publicación de la ley, mas hay una previsión que la ley con la sanción previdencial hay una postergación de la vigencia de las sanciones.
Ah, perfecto. Estamos tratando un tema totalmente actual. Entonces, Esteban, Y para nosotros es coméntanos. muy actual. Sí, coméntanos, Esteban, ¿cómo vamos en nuestra constitución, en nuestro sistema, en dónde andamos? Bueno, creo que la parte esencial de esto es partir por darnos cuenta que el tema de protección de datos personales, como bien decía Mauricio, lleva mucho tiempo en discusión, pero muy pocos países, especialmente en Latinoamérica, empiezan ya la puesta en práctica efectiva para que la ciudadanía entienda de qué se trata. Porque este es un elemento que le afecta al ciudadano de manera inmediata y no es solo un asunto jurídico, no es solo un asunto de abogados. Y creo que aquí hay una parte esencial. Hoy por hoy se presentó el año pasado en la Asamblea un proyecto de ley para protección de datos personales acá en Ecuador. Y este proyecto, pues hasta la fecha está, yo podría decirlo, abandonado. Pero adicional a eso es que no existe mayor dinámica de intención de tratar de participar sobre eliminar ciertas ambigüedades en la ley. Creo que uno de los grandes problemas en el tema protección de datos personales son estas ambigüedades normativas, ¿no? Cuando se habla de datos personales, Alejandro explicaba justamente qué se puede entender bajo ese concepto y que hoy el GDPR, claro, también ya lo especifica. Pero nuestras leyes, nuestro proyecto de ley, lo siguen atando, al igual que lo hace la Constitución de manera muy general, a aquello que pueda representar algo vinculado a la intimidad de las personas, a aquello que pueda representar algo que permita cierta identificación. Pero la tecnología sigue avanzando y elementos como, por ejemplo, la ubicación de mi IP en la computadora, todavía en nuestra normativa no está previsto en nuestro proyecto de ley si es que eso hace parte de un dato personal o no, a diferencia de lo que sí sucede ya en ciertas reglamentaciones europeas. Es decir, el tema de los datos personales en nuestro país todavía se encuentra en un análisis muy ambiguo, muy corto, y creo que tenemos que tratar de apuntalar hacia allá, hacia tratar de eliminar estas subjetividades en la ley, en temas específicos como esos. Y si ponemos un par de ejemplos, tenemos dos normas, la ley orgánica pues, del registro civil, la ley orgánica del registro de datos públicos, y ambas, cuando empiezan a hablar algo sobre la protección de los datos personales, se limitan sencillamente a decir que todos los datos que correspondan a un elemento de carácter personal serán protegidos. Pero ¿cuáles son esos elementos de carácter personal? Luego algunas normas van un poquito más adelante y hacen ciertos ejemplos. Dicen la afiliación política, las creencias religiosas, la inclinación sexual. Pero ese tipo de elementos se quedan ahí y nos damos cuenta que hoy por hoy la tecnología pues nos ha ganado en la dinámica que requerimos, que la normativa, que la legislación pueda enfrentarlo. Mauricio comentaba justamente lo que pasó con Cambridge Analytics, es un elemento ejemplificativo para el mundo entero. Y sin embargo, también hay un documental al respecto que comenta que pese a que se difundió lo que sucedió, pese a que fue tremendamente sonado por los medios de comunicación, no fue muy alto el porcentaje de usuarios en Facebook que estuvo realmente interesado en darle una revisión a lo que estaban aceptando como políticas de manejo de sus datos personales. Eso nos demuestra el tal vez poco interés que hay, pero también por una falta del Estado de explicarnos qué está pasando con esto. Claro, entendido. Yo quisiera preguntarte, Alejandro, desde la parte técnica, que es tu background, tu gran experiencia. Cuando yo someto mis datos a este sistema, a cualquier sistema, ¿qué es lo mínimo que podría esperar de estos sistemas o de la informática para que proteja mis datos? ¿Qué es lo mínimo que podría, técnicamente hablando? No, fíjate, no podemos entrar en la parte técnica porque depende del tipo de datos, depende la herramienta, el canal que estás utilizando. Puedes estar mayor o menor expuesto a que sean mal utilizados tus datos. Lo que interesa es cuál es la responsabilidad que tiene quien está recibiendo esos datos y qué está haciendo para proteger los datos. Porque la ley tiene algo que es muy interesante, es revierte la carga de la prueba a la empresa que está recibiendo los datos. ¿Qué quiere decir? Yo te entrego los datos y si algo pasa, tú tienes que demostrarme, tu empresa tienes que demostrarme que has hecho todo lo posible, lo que manda la ley, para proteger esos datos. Entonces, bajo ese concepto, y la ley es abierta normalmente GDPR, igual que la ley nuestra, que es una copia muy cercana a GDPR.
no habla de elementos tecnológicos, sino ciertas condiciones que debe guardar quien recibe los datos y las condiciones bajo las cuales los debe proteger. Dice estado de la técnica, o sea, state of the art. Tiene que usar lo mejor que haya disponible para guardar y proteger esos datos. Entonces, la tecnología está cambiando, no podemos atarnos a una plataforma tecnológica. Sería un problema enorme para las empresas hacer inversiones, lo que sea. Lo que deben garantizar las empresas es poder demostrar en caso que haya un breach, una fuga, que han hecho todo lo posible para, de acuerdo a la técnica, para proteger esos datos. No quiere decir que no van a ser penalizados, sino que dependiendo de las herramientas y cómo hayan manejado esos procedimientos, podrá ser graduada la pena. Excelente. Gracias por esa explicación, Mauricio. Y entonces, el responsable es quien recibe el dato, no quien entrega el dato. O en la parte de sanción, Mauricio, ¿cómo se manejó en Costa Rica? ¿Cómo se maneja la parte sancionatoria y esta custodia del dato? Ok, digamos, en ese sentido, vamos a irnos por la regla práctica, digamos, europea, que es, digamos, la más difundida. Y en ese sentido, el manejo es, primero que todo, la responsabilidad corre por cuenta de quien transmite los datos. Es decir, el responsable es aquel que hace la transferencia del dato. Quien la recibe tiene responsabilidad también, pero el primer responsable es quien transfiere el dato. Es decir, nosotros somos los responsables de esa información, la que damos. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Y es decir, quien recibe, corresponsable de ella. Es corresponsable. Luego, el uso que le dé quien recibe los datos implica ya otra responsabilidad, ¿verdad? Es decir, lo que estamos hablando es de donde recibe el tratamiento, ahí reside la responsabilidad. Básicamente esa es, digamos, la distinción. Esa es la forma en la que se maneja, digamos, el sistema continental europeo y es la regla que... ¿Perdón? No. Ok, ¿no? Es la regla que se utiliza, digamos, comúnmente en las legislaciones latinoamericanas que se han establecido. En cuanto a las sanciones, ese es un tema muy interesante. Digamos, en Costa Rica, por ejemplo, se siguió fielmente el modelo europeo, ¿verdad? El órgano de protección de datos es quien tiene la competencia para sancionar. Y se establece un régimen, digamos, de sanciones de corte administrativo, de multas. Hay que entender que los órganos de protección de datos son órganos de la administración. Luego es muy importante en ese sentido que la gente comprenda que el órgano de administración de la protección de datos no es, por ejemplo, un órgano para liquidar daños y perjuicios a favor de la persona. En ese sentido, en Latinoamérica sí encontramos diferentes vertientes, ¿verdad? Hay modelos más tradicionales, lo más digamos, en el tiempo, los antecesores, que son Uruguay y Argentina, utilizan modelos diferentes. Ellos delegan, digamos, en la jurisdicción ordinaria la ejecución de los procedimientos en modelos, digamos, que pueden entenderse como procedimientos cautelares. No es el propio órgano el que realiza, digamos, el procedimiento sancionatorio. Pero salvo esos dos casos, por ejemplo, la legislación colombiana, la americana, la peruana, la costarricense, evidentemente, todos son modelos donde el órgano propiamente es el que sanciona, ¿verdad? Directamente. Esta sanción siempre tienes un recurso por fuera del órgano para recurrirlo administrativamente, ¿sí, no? Claro, claro, y lo tradicional es que, digamos, siguiendo un modelo puro y duro, digamos, basado en un procedimiento administrativo, como regla general, vale para toda Latinoamérica, vale para Europa, tendrás que acudir a la vía de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿verdad? Eventualmente, para terminar de satisfacer tus pretensiones. Correcto, muy bien. William, nos preguntaban, ¿por qué crees tú que demora tanto este ingreso de la normativa, de la vigencia de la normativa o la regulación en todo esto Latinoamérica? Casi un criterio personal, ¿cómo ves tú esta demora? Sí, no sé cómo ocurrió en
Costa Rica o como está para acontecer en Ecuador, mas muchas empresas dicen que es muy penoso la inversión, el costo, y que tendré a cambiar toda la estructura para protección de datos, que hay una gana de las sanciones que puede impactar en el negocio, y el lobby también de las estructuras empresariales para adiar, como si eso fuese algo también, no digo posible tanto que en Brasil hay un adiamento consecutivo también, mas en cuanto se discute acá la aplicación inmediata de la ley de protección de datos, porque hay una vacácio en curso, hay una aproximación de la tutela del titular de datos con el consumidor. Entonces, el Poder Judiciário acá en Brasil, hay una comparación de derechos del consumidor con la ley de protección de datos, la garantía como derecho fundamental. Mas las sanciones administrativas depende, como ha dicho Mauricio, también de un órgano para aplicar las sanciones de forma razonable, o entonces con una moderación justa para implicación administrativa. Mas o setor empresarial, não importa turístico, de transporte, hoteleiro também, ou então de medicina pré-paga, há uma resistência muito forte, porque são setores sensíveis ao processamento de dados, também uma carta de consumidores muito ampla também. O risco é muito alto também, de violação de dados. A preocupação, como ha dito mis compañeros, después del caso de Cambridge Analytica, hay una preocupación de vazamiento de datos con una consecuente, un escándalo también que impacta en sus inversores, con un afastamiento de las inversiones, con afastamiento de los inversores de las empresas. Entonces, las empresas prefieren postergar la aplicación de la ley para fundamentar una reestructura también empresarial, que es algo que no es muy transparente. O que es mejor es la empresa se posicionar diante de una aplicación preventiva, no un adiamiento, un conformismo. La ley existe ya. Hay un conocimiento de la ley. No hay que postergar la ley, mas el sector empresarial posterga para una aplicación de más adelante, como si fuese una inversión postergada. Correcto, te entiendo. Esteban, a ver si nos comentas un poco ahí. Yo quisiera que tú nos expliques un poquito y rápidamente esto de Cambridge Analytica. Recordemos a quienes nos siguen por Facebook Live y quienes nos siguen ahí. ¿Qué pasó con este Cambridge? Con el caso Cambridge Analytica, y constitucionalmente, si es que está prevista en nuestra Constitución esto de la protección de datos o la protección a la intimidad, y no habiendo la ley todavía, ¿cómo podemos ahora protegernos? Bueno, en el tema de Cambridge Analytics, para simplificarlo en la mayor medida de lo posible, se trataba de un ente dedicado al procesamiento de datos en una escala muy alta, muy grande. Tenían computadoras que se dedicaban exclusivamente a hacer análisis de datos. Dentro de todo esto, vieron la oportunidad en esta empresa para que, tomando datos de Facebook, por ejemplo, puedan empezar a analizar los datos de las reacciones e interacciones que tienen los usuarios frente a cierto tipo de tendencias. Justamente uno de los escándalos que se generó es respecto de las elecciones en Estados Unidos y también respecto del Brexit, en los que se analizó información de las interacciones que cada usuario tenía, de qué le gustaba, qué no le gustaba, qué tipo de situaciones que estaban publicadas en las redes le desagradaban o no. Y sobre la base de esa información que fue posteriormente procesada, le fue entregada a los candidatos para que estos sepan qué es lo que le gusta a la gente según las redes sociales y qué es lo que entonces deberían ellos presentar en sus campañas electorales. Así es que sobre la base de eso, Donald Trump creó
su campaña entendiendo cuál era la interacción de la gente y cuál era el sentir de la gente en redes sociales, sobre la base de toda esta información. El problema de fondo dentro de todo esto es que nadie había autorizado la entrega de la información de mis interacciones dentro de cada uno de estos esquemas que se habían generado en redes sociales, en mis cuentas personales, desde Facebook hacia otro ente. Justamente en uno de las preguntas que se plantean, es sumamente importante diferenciar el hecho de que si yo accedo a una red social, tengo una finalidad, tengo un objeto específico, pero sobre el uso de mis datos, de lo que yo hago, de mi actividad en sí misma, poco o nada existía previamente a todo este escándalo y Facebook lo registraba absolutamente todo, haciendo posible que luego toda esta información sea vendida y entregada a un tercero, para que más adelante, se lo dijo en ciertas palabras como que se pretenda realizar una manipulación de los electores, porque no era realmente un voto consciente y una campaña electoral real, sino que te estaba ofreciendo lo que sé que tú tenías como interacción, como tendencia en tu red social. En este caso, nuestra Constitución lo que evidentemente violaría es uno de los elementos del derecho de la intimidad, el derecho a la privacidad. Okay. Sin embargo, la gran problemática, insisto, es que hay una falta de previsión y una desactualización de lo que hoy por hoy la tecnología implica para este tipo de ámbitos. Desde el descargarme una aplicación en mi servicio de celular que me permite o me obliga que para su uso acepte distintos términos y condiciones que pues muy pocos o se entienden o no se dice con claridad o no se lo toma en cuenta, pero que finalmente capturan mi información y la entregan y la venden. Es decir, se comercializa sobre la base de mis datos. Esa parte creo que es muy... Te puede pasar que cuando te descargas algo, aceptas la política sin leerla, que pasa mucho, que nos pasa en general, pones a aceptar sin leer esa política y en eso implícitamente aceptaste que se vayan tus datos. Y solo para terminar esa parte, hay un elemento súper importante que no solo pasa por la negligencia o descuido de que si yo me descargo una aplicación y no lo leo, en ocasiones, algunas aplicaciones lo que han desarrollado es utilizar un tipo de lenguaje que no sea muy claro, para que no se entienda que pues finalmente van a utilizar mi información para procesarla y venderla. Ah, ok. Alejandro, ¿qué opinas sobre eso? Yo creo que la ley rompe 3 paradigmas que creo que son la base para esta ley. Primero, le devuelve la propiedad del dato al ciudadano. O sea, sus datos pasan a ser de su propiedad. Cuando entregamos los datos en este marco legal, la empresa recibe o quien recete el dato hace con el dato lo que quiere. Segundo paradigma, ya no puede hacer eso. El ciudadano le pide cuentas y le dice para qué y autoriza para qué debe usar los datos. Y el tercer paradigma es que hemos estado manejando con esto el Big Data en una forma muy abierta. Es mientras más datos tengo es mejor. Ahora, el tener más datos no es mejor para una empresa. Le pone en riesgo o le ocasiona más gastos porque tiene que responder si esos datos no están siendo bien protegidos o han sido mal utilizados. Entonces, yo creo que la ley esta es fundamental precisamente porque cuando la gente acepta algo, no lee. Y lo que tenemos es un listado enorme que dice usted me autoriza para todo. ¿Qué pasa en el momento que hay un reclamo? En teoría, el ciudadano ha firmado aceptando todo. Pero como decía, si se revierte la carga a la prueba, ahora yo tengo que demostrar que he hecho que he implementado todos los controles para proteger esos datos para todo lo que en teoría yo quería hacer. Yo considero que en ese caso la empresa se va a ver en problemas porque si pidió autorización para hacer transmisión de datos y no la hizo, yo como ente regulador sí pudiera decirle, señor, usted pidió datos para hacer transmisión de datos, pidió estos datos para hacer transferencias por decir algo, a una empresa internacional, una transnacional. Dígame qué elementos de control tiene para esto. Entonces,
esa empresa, si no puede justificar que no tiene esas herramientas, ya estaría en una condición como para ser penalizada, porque pidió para algo y viene entonces la legitimidad del pedido. O sea, realmente necesitaba pedir eso. Por Claro. eso, en la implementación de GDPR en Europa, uno de los temas críticos, de acuerdo a la Bloor Group, dice, uno de los temas más duros para implementar fue el consentimiento, porque realmente se pensaba que pedir el consentimiento para todo me protegía desde el punto de vista del ciudadano que ya había agarrado yo todas las posibilidades para hacer lo que yo quiera con los datos. Pero por otro lado, en el momento del breach, de que haya una fuga de información, yo, empresa, tenía que empezar a demostrar que tenía todas las seguridades para poder manejar ese tipo de transacciones. Entonces, De acuerdo, esta demostración es posiblemente lo que analizaba William y decía, esto es lo que demora para las empresas, tener la capacidad de demostrar el uso de la protección de esta información es lo que puede estar complicando. Desde la experiencia en Costa Rica, Mauricio, y coméntanos, yo te diría, o quizás tengo una duda un poco más aterrizada en la práctica, si es que yo consigno un dato, digamos, en algún sistema, un dato personal en algún sistema de telemarketing, de televentas, ¿cómo lo trabajaron ustedes en Costa Rica? ¿Cómo se controló este sistema del telemarketing allá para las ventas? ¿En qué sentido En el específico? sentido del uso de esta información, es decir, yo para hacer una transacción de telemarketing, nos preguntan ahora, porque esto está muy de moda por acá, que ingreso la información y proceso una compra, pero Ah, después con esa compra, nuevamente con la misma información, me vuelven a llegar anuncios de otros productos, de otras cosas, sí, cuando tú nunca interactuaste con esto. ¿Cómo sí. lo vieron allá? Bueno, en telemarketing, y yo diría que extensivo particularmente a toda la actividad financiera, ¿verdad? Eh, Ah, se produce muchísimo. De hecho, la mayor cantidad de casos durante mi tiempo como director se relacionaban con esas desviaciones en el uso del dato personal, ¿verdad? Y se puede ver por dos vertientes. La primera es estrictamente de aquello a lo que se dio un consentimiento específico, ¿verdad? Entonces, el hecho, por ejemplo, de recopilar los datos de la persona cuando se realiza una venta por vía de comercio electrónico, está limitado específicamente a esa condicionalidad, a ese acto. Y sin embargo, se recopila esa información a las bases de datos para luego darles el tratamiento de manera que se comporta como un sistema digamos, divulgación y promoción de la venta, que no solo se limita a la empresa con la que se contrató el servicio originalmente, sino que resulta que esas bases de datos no pocas veces son transferidas a terceros. Entonces, de ahí surge el típico hecho que me imagino sucede en el Ecuador y en el Brasil igualmente, de que te llaman de un momento a otro de una empresa financiera X para ofrecerte un crédito y pues ni la menor idea de quiénes eran ni de cómo te contactaron. Eso, claro. por supuesto, que es sancionable. Eso es una violación al consentimiento informado. Pero además puede violar perfectamente un principio que deviene de lo que es el derecho a la autodeterminación informativa, como es el principio de adecuación al fin, que casualmente te exige que vos únicamente podés utilizar los datos para los cuales recibiste consentimiento para la específica finalidad, lo que estaba mencionando, que se había consentido. Luego, cuando vos transmitís esa información o la utilizás, le das tratamiento para otras actividades, estás violentando ya el principio reglar de la adecuación al fin, no solo el del consentimiento informado, que es, digamos, el otro principio reglar de la autodeterminación informativa. Y eso normalmente ameritaba sanciones que iniciaban con la supresión, la obligación de suprimir el dato en las fuentes en las cuales se estaba utilizando. Luego, además, tenemos otro mal uso que viene de este tipo de operaciones, que es que, por ejemplo, digamos, a la hora de los cobros, ya pasando, digamos, a temas más financieros, a la hora de realizar los cobros,
como hay una difusión en general en el mercado, y es un hecho que sucede acá en Costa Rica y seguramente igualmente en el Ecuador y en el Brasil, ese mercado negro de datos, mediante el cual ya no solo a la hora de que te van a cobrar un crédito, te van a llamar a vos, deudor, pero te están llamando también a tu pareja, a tus familiares, a tus padres, a tus hermanos. Poco falta para el animal que tengas en la casa, ¿no? Al perrito también. Y en ese sentido, pues se vuelve un comportamiento de naturaleza similar o equitativa a la de un acoso. Eso implica ya otro tipo de reproche que va más allá de la orden de supresión, pero que implica una sanción económica. Una sanción que, digamos, en el caso de Costa Rica, puede ser considerado como una falta grave o una falta gravísima, dependiendo de las condiciones de derecho, ¿verdad? Ah, perfecto, interesantísimo. Tenemos una pregunta para Esteban, no sé si la puedes ver en el chat o la decimos. Te preguntan que si existe en el Ecuador legislación para bloquear la llegada de la publicidad no deseada a los medios de comunicación electrónica. Restricción de la información. Lastimosamente, ahora mismo no existe una regulación expresa para impedirlo, y también difícilmente pues existe una legislación expresa que nos permita parar. Y hoy quiero poner un ejemplo, justamente partiendo de lo que comentaba Mauricio. Recuerdo hace un tiempo atrás, caminaba por una calle cuando todavía se podía caminar sin mascarilla, y pues veía que había un sujeto de los que siempre venden piratería de música en la calle, y que de paso tenía un letrero que decía: se venden bases de datos de más de 5,000 usuarios del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Bancos, compañías, etc. Yo me quedé impactado y le decía al caballero: oiga, ¿y usted cómo tiene acceso a eso? Y me dice: no, si esto lo tenía acceso todo el mundo, yo lo estoy revendiendo porque alguien más me lo vendió. Entonces, cuando me puse un poco a indagar en el tema, llegué a otro ejemplo que me gustaría también traer a la colación. Cuando uno adquiere un teléfono celular, un plan de telefonía móvil, firma un contrato entero, un contrato enorme que tiene un sinfín de cláusulas y que muy pocos nos sentamos pues a revisar en detalle qué es lo que estoy autorizando. Y hay solamente una firma total del documento entero. Y al revisarlo ya con más detalle, se observa que hay unas cláusulas en las que se dice de manera ambigua que esta empresa podrá hacer uso de la información que yo provea o que yo genere a partir de mi servicio celular. Posteriormente me encontré con un caso de una empresa de telefonía celular que le estaba vendiendo en primera instancia al Estado la información que había capturado respecto de los usuarios en Ecuador, y luego de eso dijo: bueno, no te la voy a vender, está bien, te la voy a facilitar, ya que es para que tú construyas políticas públicas. Entonces me parecía súper atípico. Yo autoricé en mi contrato, por casi obligación, que utilicen mi información. Luego esta empresa le da al Estado, que es el llamado a protegerme, y el Estado estaba dispuesto a comprarle mi información personal para construir políticas públicas. Entonces, realmente ahora mismo tenemos una legislación. El proyecto de ley establece sanciones, como lo refería Alejandro, pero estas sanciones se quedan muchísimo en la parte administrativa del incumplimiento de las obligaciones que tienen tanto un servidor público como una empresa privada, pero no corrigen qué pasa cuando el daño ya se generó, cuando la privacidad ya fue vulnerada, cuando ya se manipuló y divulgó la información de manera indebida. Y nuevamente es el usuario el que se queda a solas tratando de pelear con empresas muy grandes que hacen de esto un negocio monstruoso respecto a la comercialización de los datos públicos, datos personales, perdón. Ahí entramos en el campo del consumidor. Ahí, William, quizás tienes algo que acotar porque se estrecha mucho por lo que nos cuenta Esteban. Es decir, voy a adquirir un servicio, me piden una suerte de un contrato de adhesión, casi no te dan pues ninguna posibilidad de apartarte de esas cláusulas y tu información termina en otro lado, en algo que totalmente desconocido. ¿Cómo ahí desde tu experiencia en Brasil, cómo debería tratarse eso? Tomás, acá hay muchos casos de violación de protección de datos. Voy a hablar algunos y expor también. Una situación de una persona que está en vía de jubilación, que no conoce los resultados de la jubilación, mas antes de la carta de jubilación
começa a receber ligações de instituições financeiras oferecendo empréstimos. Antes de que le llegue la jubilación. Antes. Ya le dicen, ¿Dónde usted va a vem a recibir un información? mensual. Sí. O órgão de previdência que a análise de la jubilação comercializa a informação antes do titular de dados receber a informação da jubilação. É um exemplo. Como Esteban e Maurício ha dito também, acá se comercializa os dados em la feira, las calles, e quando se pergunta onde é conseguido, nós, na internet, na rede, não, há uma comercialização de dados, uma violação muito drástica também. Há um procedimento acá que viola os direitos do consumidor nas farmácias, não sei se em Costa Rica ou Equador acontece por igual, que o consumidor, quando vai exercer o pago, se solicita seu documento fiscal, como não é a nota, o documento de contribuinte, que acá chamamos de CPF, Cadastro de Pessoas que Contribuem. O número de contribuição, há um cruzamento de todas as compras e as instituições de medicina pré-paga acessam os dados do consumidor de acordo com suas compras para aceitar ou não aceitar as inclusões de algumas doenças, de algumas ocorrências também, que o perfil de consumo vai se projetar com o consumo das farmácias. É algo tenebroso, Las aseguradoras... Te están excluyendo tú puedes estar comprando para un tercero y te terminan excluyendo el derecho de aseguramiento. Sí. Hay una abusividad total. Como he dicho, el derecho del consumidor acá en Brasil influencia mucho la ley de protección de datos en la posición judicial. Lo consumidor, como titular de datos, hay que tener conocimiento previo si ingresa en algún cadastro. Es una posición legal. Como hay una pregunta para Esteban, acá hay una protección pela insistente ligación de telemarketing que es considerada abusiva y que hay un derecho de exclusión de la lista de telemarketing. Hay una propagación de leyes locales que prohíben la ligación indexada, o como se dice, que no hay una voluntad de recibir la ligación. Claro, entonces, no estás obligado a recibir la llamada, no estás obligado tampoco tampoco pueden llamarte directamente. Mas hay que tener una manifestación previa del consumidor y informar al órgano para, a mí no interesa recibir la ligación de tal institución. Entonces, hay una exclusión, un borrado del nombre del consumidor. Y no te pueden volver a llamar esa institución. Sí, no puede. Ya no te pueden volver a llamar. Si no, habrá sanciones. Si llamar, habrá sanciones. Entonces, hay una avaliación de protección de datos como derecho del consumidor como algo similar. Como había dicho, es una proximidad también de derecho fundamental. La intimidad, la preservación de la privacidad. Entonces, la protección de datos, hay una división de sanciones administrativas y de derechos también amparados pela decisión judicial. Perfecto. Alejandro, ahí entonces, dentro de la autoridad reguladora o aquí en el Ecuador por el momento, ¿quién, nos pregunta, ¿no? Esta es una pregunta, ¿quién define los requerimientos mínimos de seguridad y almacenamiento de la información? Pues como decía, la parte de tecnología es muy variada. Pero quisiera darles una información de la empresa Ovum que hace una evaluación de lo que serían los antecedentes de implementar la ley del GDPR en Europa. Y el 50% de las organizaciones a nivel mundial creen que van a ser multadas. O sea,
El 50%. 50%. 59% en los Estados Unidos, 62% en Alemania y el 42% en Francia. Y dice que el 75% de las filtraciones se dan dentro de la misma organización. Entonces, tenemos que ver bien si es la tecnología, dónde está la protección del dato. El tema humano es algo que no es muy controlable. Tiene que haber los controles suficientes que permitan actuar a la empresa con agilidad y a la vez dar protección al ciudadano. Ese balance es el que se tiene que conseguir, porque no puedes obstaculizar la operación de una empresa por muchos procesos de seguridad o de control, pero tampoco puedes bajar la guardia frente a lo que es sería el riesgo de la empresa para ser penalizada por la autoridad de control. No existe en este momento en el país una regulación al respecto. Y la nueva ley tampoco toca nada específicamente sobre la técnica, como había dicho. Es responsabilidad de cada empresa garantizar que puede demostrar, en caso que haya una fuga de información, que han hecho todos los esfuerzos y han implementado todas las herramientas que sean del caso para evitar. Hay N productos, o sea, cybersecurity se vende ahora por todo lado. Pero seguridad es una cosa, privacidad es otra. Entonces, puedo decir ahí, Alejandro, que si entrego el dato, por ejemplo, si hago una diferencia en privacidad, no es mi tema, por eso pregunto con absoluta sinceridad. Si yo entrego el dato a una institución pública, ¿se hizo público mi dato? No necesariamente, o sea, no depende. Necesariamente. Fíjate, a mí quería hacer una pregunta a los panelistas, sobre todo a William y a Mauricio. En la ley dice la protección en el medio, en cualquier medio que estén los datos personales. Y esto sí me llama a mí la atención mucho cómo se va a manejar o cómo lo han manejado. Porque, ¿qué pasa si tengo los datos personales privados en papel? Medio papel. En medio papel. ¿Cómo lo han manejado, por ejemplo, Costa Rica? Mauricio, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, efectivamente, Alejandro. Y la ley acá en Costa Rica expresamente lo contempla así. Es decir, el tratamiento de los datos personales se puede producir en bases automatizadas o bases manuales. Exacto. Y efectivamente, una base de datos puede ser el número de teléfono que escribiste en una servilleta. Correcto. Tiene las mismas implicaciones y el uso de esa información puede ser susceptible de idénticas consecuencias sancionatorias que si estuviéramos hablando de un servidor colocado con infinita cantidad de datos personales incluidos en ello. Entonces no hay que entender solamente la base de datos o la protección de datos personales, lo automatizado. No, un libro de toda registro. Base de datos, toda fuente de recopilación de datos. Es decir, para utilizar el término, digamos, que europeo, digamos, particularmente en España, todo fichero. Por eso traía a colación esto, porque hablamos mucho de lo que es la información en medios digitales, pero la ley también contempla todo lo que está en papel, en otros medios. Correcto. William. Me permite también, acá en Brasil es igual a GDPR también. Tanto que muchas empresas se preparan para la protección digital, mas con inversiones de tecnología para eso también. Mas hay que tener un cambio cultural también, con el simple ejemplo de post-it, con la información esencial de una persona. Las contrataciones también de trabajo, que hay una distribución de currículo vitae con los cambios de personas manuseando currículos también. Es un documento físico que puede ser una violación. Acá en Brasil hubo un caso de una empresa que embalaba productos después con currículo de las personas. Había una selección, los currículos eran dejados en
estoque, y después embalaba los productos como algo que es un jornal, un newspaper, como algo que era muy común. A violación clásica también, que la información física transitaba para basura o para otra estructura. Hay que tener un cambio de procedimiento también para la guarda de datos físicos como también de electrónicos. Esteban, acá tenemos un registro, digamos, aquí tenemos, se me vino a la mente esto y preguntaba que si entrego mi dato y por sella a una institución pública ya se haría público. Pero aquí en la ley humanitaria, en el veto presidencial que está por aprobarse, esto enteramente para Ecuador y quizás para conocimiento de nuestros panelistas, existe la disposición de que el servicio notarial avance a un servicio digital. Yo me pregunto, los datos que se consignan en este tipo de instituciones, ¿quién va a ser responsable por los datos del sistema notarial? Mira, es muy interesante la pregunta y creo que hay varios elementos. El primero de estos es, hay una fuente de datos pública, hay una base de datos pública en la que yo voy a entregar un dato personal. Hay que diferenciar esos dos momentos. El uno es una base de datos pública, por supuesto que sí. El otro es un dato privado que yo entrego para un fin específico. El hecho de que yo entregue este dato para una finalidad específica no necesariamente implica que pueda ser disponible de manera libre para todos. Sin embargo, hay un elemento importante y es que el proyecto de ley para la protección de datos establece como una excepción para el consentimiento, para la transferencia o comunicación de datos personales, el que el dato haya sido recogido de fuentes de acceso público. Lo que quiere decir entonces que si yo me estoy divorciando, o estoy llevando a cabo un contrato, o estoy realizando cualquier otro tipo de gestión ante un notario, al ser una fuente pública, no se necesita pedirme el consentimiento para que esta información pues, pueda ser divulgada o utilizada y procesada de cualquier otro modo. A mi modo de ver, creo que esa norma tiene y está pensada con una finalidad tal vez de formulación de políticas públicas, en la que el Estado necesita poder estructurar ciertos datos para pensar mejor las decisiones que implementa. Pero eso no es lo mismo a plantear que esta sea una excepción al consentimiento para que quien pueda acceder a esa fuente pública pues lo utilice como sea. Lo propio podría suceder con el tema de los registros de procesos judiciales. No es lo mismo que el Estado esté obligado a la publicidad de los procesos a que cualquiera pueda acceder, utilizar, procesar e inclusive comercializar esa información. Supongamos, el día de mañana, yo podría presentar una propuesta a la gente de una empresa donde me dedique a sistematizar los antecedentes personales y judiciales de todo el mundo. ¿Y cómo lo hago? Utilizo una fuente de datos públicos que es la página de la judicatura. Si es que no hay un control sobre eso y aplicando esta excepcionalidad de la ley, implica que lo que estoy haciendo es totalmente ilícito y no necesito del consentimiento de nadie porque estoy excediendo a un dato público. Creo que ese margen es el que hay que tener mucho cuidado con el que se va a controlar. Y solamente para tomar un poco de lo que se comentaba previamente, en efecto, la forma en la que el dato está entregado puede ser muy abierta. Es decir, hoy por hoy accedemos a elementos como lo que pasa con Google Home o con Alexa. Eso no se encuentra necesariamente en un papel, no estoy registrando en un sistema en específico, pero tengo una escucha permanente que va sistematizando información y procesándola para inclusive fines de mercadotecnia, como lo reconoció en su momento Google, o para mejorar la experiencia del usuario, que es la forma bonita de decir, sí, te estoy oyendo, pero para hacer que te sirva mejor el parlante. Ya sé qué quieres. Cuando tú Exacto. llegas y entras cansado y dices, hoy fue un día cansado, Alexa te pone la música que te gusta. Es una preferencia del usuario. Tú te quedas loco. Tal vez. O Facebook te dice, quizás conoces a. Ahí están tus datos, están jugando tus datos, ¿no? Fíjate, tal vez ahí el CCPA va a un poquito más adelante que GDPR, porque ahí sí incluye lo que serían los datos que son capturados por household. O sea, lo que estamos entrando en el Internet de las cosas, que son chips colocados en todos los dispositivos que tenemos en las casas, que están transmitiendo datos de cualquier forma. Entonces, CCPA sí incluye también el control sobre la información que reciben las empresas a través de los
del household, o sea, elementos de la casa que están transmitiendo datos. Mauricio, tu experiencia como ente regulador, digamos, veo que fue una tarea titánica, de hecho, porque si solamente entramos en el Internet de las cosas, bueno, ahora hay refrigeradoras que te dicen si te gusta el apio y no si te gusta la cebolla o cosas así. Entonces, esta gran tarea de la administración del dato, ¿es suficiente la estructura gubernamental que tienen los países para atender todo esto? No, en realidad, digamos, ¿Ese manejo de datos? no, es muy difícil, ¿verdad? Y yo, esto es una opinión muy personal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el principio de responsabilidad activa, el accountability, que es uno de los principios, digamos, entre comillas, novedosos, el GDPR, ¿verdad? Es básicamente un traslado de responsabilidad de la forma en que lo estaba explicando Alejandro. Es decir, la empresa, la institución, el responsable de la base de datos es quien debe precisamente cumplir y velar sin necesidad de que el órgano esté fiscalizándolo. Veamos que en el paso del tiempo, por ejemplo, la tradición primaria, digamos, en materia de regulación de protección de datos, le incluye al órgano contralor, al órgano regulatorio, el registro de las bases de datos, el deber de notificación de las bases de datos. Y eso se ha venido desregularizando. El GDPR prácticamente eliminó esa regulación. ¿Por qué? Porque se hace muy difícil para los órganos contralores ejercer ese tipo de resguardos y alcanzar, digamos, todo el mercado, tanto de privado como de las propias instituciones públicas. Entonces, digamos, una tarea titánica, ya de por sí, haber constituido el órgano aquí en Costa Rica, pero lograr un marco de regulación adecuado es otra labor con la que se enfrentan todos los países. En realidad no hay excepción, ¿verdad? Y no importa cuán grande sea el órgano, siempre se dan mucho más las posibilidades, digamos, de un ejercicio inadecuado y un manejo inadecuado de los datos personales. A esto, Tomás, tenemos que agregarle algo, que es el marco internacional. Como mencionaba, en el mundo solo tenemos una convención internacional de protección de datos, una sola, que rige únicamente para la Unión Europea, que es el convenio 108. Entonces, no tenemos órganos supranacionales de regulación de la protección de datos. Entonces, se presentan estos severísimos problemas con la transferencia internacional de la data, que se ven reflejados. El caso más ejemplificante es el del Safe Harbor, primero, y ahora el Privacy Shield. El Safe Harbor y el Privacy Shield son los convenios mediante los cuales se maneja y se regula la transferencia de datos entre Europa y los Estados Unidos y viceversa. Y este marco normativo internacional es, digamos, por excelencia, la referencia de una convención, o lo más cercano que pueda haber a una convención bilateral internacional en la materia. Fuera de esto, no tenemos, insisto, órganos supranacionales que puedan regular la transferencia de datos. Y entonces el control, por ejemplo, del tratamiento a nivel del Big Data es prácticamente ilusorio, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo muy práctico. ¿Qué hace uno cuando la violación de datos se produce, por ejemplo, en Costa Rica, pero la información está siendo almacenada en servidores en China o en Suiza? Entonces, ¿cómo ejecutas el control de ese incumplimiento, verdad? Es que claro, es que la información no tiene fronteras ni necesita visa. Claro. Y ese es un tema muy, claro, es un tema práctico y grave, porque lo que dices es absolutamente cierto. ¿Cuántos de nosotros sabemos dónde se almacena la información de nuestras redes sociales, de esta misma reunión? Ejemplo, se grabará y se subirá a un sistema o a un registro de información, y en algún momento pues se utilizará de esta forma bueno, indiscriminadamente, ¿no? y perdón para adentrarme un poquito más en esto que estabas comentando, Tomás, rápidamente. Ahora que mencionabas Facebook, nótese que en los términos y condiciones, a la hora de abrir un perfil de Facebook, se incluye una prórroga de la jurisdicción.
Ah, mira tú. De manera que No, si tú vos ya tenés, cediste la jurisdicción es hacia otro correcto, tenés que país. irte a Santa Clara, California. No digas. Mira eso. Yo en lo personal me acabo de enterar, viejo. Bueno, por no Te tener mandan, problemas con Facebook. sí, te mandan un saludo, un especial saludo a Mauricio Garro, de parte de Gustavo Yal, que es parte del estudio, está conectado también, y nos propone que esto de el tema de relación de protección de datos, cómo se relaciona, si el panel puede tratar, cómo se relaciona esto con el llamado derecho al olvido. Quizás podemos comenzar contigo, Mauricio, también. Claro, bueno, primero que todo, un gran abrazo para el doctor Yalc. Fuerte el abrazo. Y en cuanto a tu pregunta, sí, a ver, el derecho al olvido es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. En Costa Rica está regulado por vía reglamentaria, ¿verdad? El GDPR lo acaba de incorporar como un derecho propiamente en la regulación europea. En el marco por ejemplo, en la legislación americana no se considera el derecho al olvido. Vamos a ver, de hecho es un tema es un tema histórico en el marco del derecho anglosajón de los Estados Unidos, porque está muy vinculado con la libertad de expresión, con las grandes luchas civiles que obligan el desarrollo, la libertad de expresión, y entonces concebir un derecho al olvido ha resultado, digamos, un poco, para ponerlo así, difamatorio de la propia estructura de la protección que se ejerce en el marco de la conceptualización del derecho anglosajón. En el derecho continental, todo lo contrario. En el derecho continental, hemos concebido el derecho al olvido como una necesidad. En términos, digamos, de la legislación de Costa Rica, está previsto con un efecto de caducidad. Es decir, concluidos un plazo de 10 años a partir, por ejemplo, de que cesó el tratamiento de los datos, ese dato ya tiene, por rigor de ley, que anonimizarse, despersonalizarse y convertirse en un dato puramente estadístico, ¿verdad? No es un tema ni siquiera de prescripción, insisto, es un tema de caducidad. Y efectivamente, digamos, hay un célebre caso que fue el origen, digamos, del desarrollo del derecho al olvido en materia de protección de datos, que es el caso Costeja. El empresario, Mario Costeja, español, que en su momento fue digamos, un importante empresario y tuvo lo que tan frecuentemente sucede, una caída en sus finanzas brutal, lo perdió todo. Y en su momento fue digamos, un tema público a nivel de España. 15 o 16 años después, el hombre no podía conseguir crédito en diferentes fuentes financieras porque la noticia de aquel momento, 15 o 16 años atrás, todavía seguía apareciendo en las turbinas, en Google o en Yahoo. Entonces, las entidades a la hora de hacer un rastreo de la persona encontraban ese antecedente y le negaban los créditos. Para hacer corto el cuento, el asunto terminó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resolvió que efectivamente el señor Costeja tenía derecho al olvido. Tenía derecho a que esa información no fuera circulando todavía y le generara un peso que ya había desaparecido porque él se había con los años recuperado y sus fuentes crediticias se veían disminuidas precisamente por actos del pasado que ya habían sido superados. Entonces, se aplicó el derecho al olvido como una regla sobre los indicadores, porque ahí es a donde precisamente viene el límite entre la libertad de expresión, ¿verdad?, y el derecho al olvido. La noticia en sí no puede ser eliminada. ¿Sí? La publicación en sí no puede ser eliminada, pero sí puedes eliminar los indicadores que te llevan a la noticia. Entonces, ya por ejemplo, por el mero nombre de Mario Costeja, no te va a aparecer directamente la noticia en cuestión. Entonces, es una manera de proteger. Te pueden aparecer otras. Para que quienes no son abogados y nos entiendan este famoso derecho al olvido, como bien lo explica Mauricio, no es que la noticia deja de existir, está ahí la noticia porque es un hecho real. Quien se encarga de hacer búsquedas de noticias utiliza indicadores de búsqueda distintos que no te lleven directamente a esa noticia de manera directa, ¿no? Exacto. Eso es un poco. William, ¿cómo ves este tema del derecho al olvido y la protección de datos?
Bien, acá no hay una norma de derecho al olvido, pero hay una tramitación muy contemporánea de la regulación de las fake news. Una discusión también en el periodo de elecciones y como ha dicho mis compañeros también de painel, desde el escándalo de Cambridge Analytica, las elecciones tienen un foco de la propagación de noticias falsas. Y las personas también, algunas, fican marcadas por un fato pasado que no es verdadero, hay siempre un empeño de corregir la información. Y la ley de protección de datos, como la ley de defensa del consumidor, como otras leyes también, garanten los derechos de corrección de la información. Y algunas normas acá están se propagando para inhibir justamente los buscadores de omitir algún fato si hay una decisión judicial para afastar la información. Mas no hay norma específica para el derecho de olvido. Claro, pero más allá de esa, digamos, de la existencia o no de esa norma, por ser no se considera que por ser algún derecho fundamental tengas alguna vía constitucional expedita o solamente van a tratar ustedes sobre el tema del fake news en Brasil. Sí, acá en Brasil hay una manifestación de la Corte Superior también, de la Supremo Tribunal, la preservación de la intimidad también, las informaciones que son agresivas, son informaciones que agreden a las personas. Hay una decisión de interferencia en las redes sociales también, para que hay un conflicto acá. Se no puede hacer censura, mas también no puede hacer ejercer la libertad de expresión con forma abusiva también. Entonces, las personas dirigen palabras ofensivas, cometen errores de informaciones, con una propagación muy rápida por WhatsApp, Facebook o entonces otras redes. Há uma determinação judicial para retirada de conteúdo, mas não é possível. Como ha dito Maurício também, não há um borrador de la rede. Claro. O que há é uma inibição de localização da informação. Na notícia, se há com uma busca direta, mas não um facilitador de localização. Como temos hoje, é muito fácil localizar algo com a busca, com Google ou outro também. Em princípio, o que há acá é costume já de decisão judicial também para inibição da informação, solamente. Perfecto. Esteban, tu criterio al respecto. En nuestra legislación actual no tenemos vías específicas creadas para ejecutar el derecho al olvido o una supresión de datos. Lo que tendríamos son ciertas acciones constitucionales, como tal vez el habeas data, que es plenamente conocido para efectos de corregir información, pero que no es en absoluto lo mismo que el derecho al olvido. Sin embargo, en nuestro proyecto de ley sí existe la regulación del derecho al olvido en el entorno digital y también el derecho a la eliminación. O sea, se establecen dos tipos de derechos. Yo creo que el legislador ahí debe hacer una precisión mucho más importante para diferenciar el uno del otro, pero podríamos llegar a concluir que el uno pretende que la eliminación de datos se genere de manera permanente y total en cualquier tipo de registro o formato en el que se encuentre la información. Mientras que el otro, el derecho al olvido en el ámbito digital, justamente se refiere solo a este ámbito y tiene ciertos condicionantes en los que si es que la información que está publicada, digamos, en una web, sirve para efectos de un tema de salud pública, de interés público, de investigación científica o para libertad de expresión, para ejercer la libertad de expresión, entonces no se podría aplicar el derecho al olvido. Hay una peculiaridad que también creo que hay que llamar la atención de la Asamblea en este tema, y es que la nueva ley nos establece una diversidad de procedimientos bastante caótica. Por ejemplo, si es que yo quiero ejecutar el derecho al olvido, la normativa me dice que debo solicitarle al juez competente, pero no me dice por qué vía, constitucional, legal,
¿Por qué tipo de procedimiento? ¿Con los de materia no penal estandarizados? ¿Cuál de ellos? Etcétera. Si quiero ejecutar el derecho a la eliminación, aparentemente es un ámbito totalmente entre el titular y quien tiene el dato, pero posterior a ello, ¿qué pasa si es que el que está procesando el dato no me quiere hacer caso? ¿Cómo reclamo? ¿Tendré que acudir a la autoridad rectora o el juez podría intervenir? ¿Mediante qué procedimiento? Y por si eso fuera poco, pues también se crea el derecho de anulación, que implica la posibilidad de que si observo que se está llevando a cabo un tratamiento ilícito de los datos personales, de mis datos personales, en cambio el legislador aquí en este proyecto de ley me estaría llevando a que reclame la nulidad del acto según el tipo de relación que esté manejando. Es decir, si es un tema civil, por las causas de nulidad del Código Civil. Si es un tema mercantil, por las causas de nulidad del Código de Comercio, etcétera, etcétera. Esto me parece a mí que genera una mayor complicación para el ciudadano y lo que va a terminar provocando es un desinterés por el buscar el que se respete este tipo de derechos. Y va a haber una falta de tutela porque no tengo claridad de cuál es el procedimiento a instaurar. No sé si es expedito, no sé si debo ir ante el juez inmediatamente o ante el ente administrativo. Y hasta qué punto uno y otro tienen ciertos controles para poder restringir estos posibles abusos. Mas, Sí, perdón, claro, só William, una corrección. Que en la Ley Brasileña de Protección de Datos hay una previsión de sanciones, una sanción extrema de eliminación de los datos personales que están envolvidos en delito, como algo que había hablado de ejemplo, una violación de derecho de datos para jubilados, como una propagación de información, y también que el dato que se ha conseguido sin consentimiento también, el titular tiene el derecho de a eliminar ese dato de la base del controlador, de la persona que ha ejecutado na captura de datos sin solicitación, sin consenso también. Interesante, es decir, si cometiste el delito usando el dato, ese dato sí puede ser borrado del mundo jurídico. Sí. Alejandro, a mí me queda rondando este tema de quién finalmente va a ser el responsable, el regulador, el organismo regulador del dato respecto de digamos, nuestro proyecto de ley tiene, como tú bien lo has mencionado, todas estas normas europeas casi transcritas. La estructura que se plantea en tu experiencia, no quisiera saber si es la adecuada, digamos, dentro de... Fíjate, en el proyecto de ley se habla mucho de la autoridad de protección de datos personales, ¿sí? Pero no dice nada más. Y precisamente lo que cuestionaba Esteban, ¿cuál sería la vía legal? Y se está dejando en manos de esta autoridad para que complemente la ley. O sea, yo supongo que a través de un reglamento tendrá que salir todas estas formas de aplicar la ley, porque en este momento no está claro. Y de hecho, el ente regulador, para mí es un elemento clave, porque va a actuar como un árbitro frente a lo que es un reclamo por cualquier falla de información, fuga de información, frente al ciudadano. El ciudadano va a reclamar y tiene que alguien ir a la empresa y hacer la evaluación de hasta dónde hubo ese esfuerzo o hubo una mala voluntad. Si alguien usa datos y no hizo nada para protegerlo, la penalidad va a ser la máxima. Pero si ha estado trabajando, la penalidad va a ser graduada, esto ya lo dije. Pero por eso esta autoridad es fundamental. ¿Qué ha pasado donde no actúa el ente regulador? Una vez que se ha comprobado que existe una falla de seguridad, todos los que se sienten afectados van por la vía judicial. Todos quieren sacar provecho. Y uno de los comentarios que son muy conocidos por Cambridge Analytics dicen que si hubiera estado GDPR vigente al momento de que se dio lo de Cambridge Analytics,
las indemnizaciones hubieran sido de 2.6 billones de dólares. Billones. Billones, 2.600 millones de dólares. Pero que si se sumaba el costo que hubiera tenido adicionalmente al sistema por los juicios, eso podía haberse duplicado. Esa es la importancia de tener un ente regulador, que debe ser un ente técnico. No está definido todavía en nuestra ley. Hay la idea de que la DINARDAP, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, pueda asumir esas funciones, pero al momento esa entidad está adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones. Por lo tanto, habría que ver hasta dónde va a tener la libertad y la autonomía para poder actuar. ¿No? Todavía no está definido. Y Tomás, si me permites, creo que Claro. también, aprovechando lo que comenta Alejandro, hay que reflexionar, y lo consulto también a los panelistas, ¿qué pasa ahora en épocas de pandemia cuando el sistema judicial tiene que instaurar procesos con expedientes electrónicos, audiencias telemáticas, consignación de datos de víctimas de delitos sexuales, de menores? Y existe una administración específica del Poder Judicial, y nuestras leyes de protección de datos propenderán a la creación de un ente autónomo que también controle las políticas de manejo de la información y de seguridad de los datos de un ente que es totalmente autónomo, de un ente que no podría... Poder adicional, ¿no? Poder Sí. judicial, y este ente va a regular eso también, como, no sé, Mauricio ahí. Bueno, el control, digamos, en el caso de Costa Rica, alcanza, digamos, las bases de datos del Poder Judicial, las del organismo de investigación judicial, están sujetas al control de la Agencia de Protección de Datos, ¿verdad? De hecho, y vamos a explicar un tema que me parece relevante. Aquí hemos estado hablando mucho de ciberseguridad, de protocolos de seguridad, ¿verdad? No olvidemos que también existe la otra parte, que es, perdón, lo que aquí en Costa Rica llamamos protocolos de actuación, o para que nos entendamos todos, las famosas políticas de privacidad. Es decir, el cómo, cuándo y de qué manera manejo los datos desde la perspectiva puramente normativa, y el otro ámbito que es el ámbito informático, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Poder Judicial, de hecho, fue el primero que inscribió sus protocolos ante la Agencia de Protección de Datos. Primero inscribieron la parte de políticas, los protocolos de actuación, y posteriormente presentaron bases de datos que ellos consideraban debían estar inscritas, ¿verdad? Cosa que es interesante porque, digamos, en Costa Rica el modelo no exige la inscripción de lo que llamamos bases internas. Vamos a poner un ejemplo. Una base de recursos humanos es una base de datos interna por excelencia. Entonces, esas bases no requieren inscripción ante la agencia. Las que sí tienen que inscribirse son, por naturaleza, aquellas mediante las cuales se realizan actividades comerciales, particularmente de difusión, ¿verdad? Pero Mauricio, si no están esas bases sujetas al registro en este órgano de control, como registro, digamos, como notificación a la hora, pero si usas mal una base de talento humano, son dos tú cosas sí diferentes. me puedes controlar, Es correcto. ¿no? Sí, es Porque correcto. La son dos cosas diferentes. Que no es necesario el registro para que me controles. Es correcto. Está más allá del registro. Es correcto. El registro es una formalidad que se realiza para saber quiénes, en la medida de lo posible, están sobre todo realizando actividades comerciales con los datos, actividades de comercialización del dato. Pero la obligación y las competencias de la Agencia de Protección de Datos, por vía de ley, alcanzan a todas las bases de datos, públicas y privadas, ¿verdad? Sí, William, adelante, me permite, por favor. Tomás. Sí, por favor. La pregunta de Esteban es muy interesante porque acá también la existencia de un órgano de poder ejecutivo para normatizar las sanciones, la aplicación de la ley también, que la ley se aplica también para órganos públicos como también las empresas privadas. O que diferencia acá en Brasil son las sanciones, porque no hay sanción pecuniaria para los órganos públicos, para la administración pública, mas hay como por ejemplo, la fixación de sanciones para la autoridad también, un reflexo también en la acción judicial, como la acción de responsabilidad propia para la autoridad, que ha causado un prejuicio también para la administración, como el vazamiento de datos,
la propagación de la información, mismo que tenga un contenido público, hay que tener una diferencia de acceso de la información pública para, como ha dicho Esteban, para confección de políticas públicas, con a diferencia también de información de datos personales con interés público. Para mí, por ejemplo, trabajo en órgão de registro de comercio, que hay una información privada, mas una información privada que son de datos personales, y la información pública es el registro de la empresa. No posso transmitir la información, comercializar la información de datos personales. Hay una incidencia legal que me impide de comercializar la información. Hay acá una integración de órganos gubernamentales para cruzar la base de datos, como por ejemplo, la abertura de una empresa acá en Brasil se puede hacer con reconocimiento facial. Un cruzamiento de la información con el registro de órgano de tránsito. Si tienen una habilitación para dirigir, para coche, la información está en banco de datos de un órgano y otro órgano accesa los bancos de datos para cancelar la abertura de la empresa. Mas o que não pode ser também, como a pergunta de Esteban, o Poder Judiciário também, como momento de pandemia, como há uma pergunta também sobre teletrabalho, teletrabajo, a informação sem segurança, o trânsito de informação sem segurança, o sistema aberto de computador também, sem usar VPN ou algo similar também, ou a utilização de contrasenha também alheia também para acessar o sistema. Há uma evidência também de vulnerabilidade dos dados. Em momento atual da pandemia, estamos todos, nosotros como vosotros, em uma vulnerabilidade de violação da Lei de Protecção de Dados. Y unos más vulnerables que otros, digamos, este tema es tan nuevo para Ecuador, se empieza a hablar recién, digamos, de la protección de datos. Y claro, hay gente que está vulnerable frente a a propiciar sus datos para que le entreguen a domicilio cosas o para que le llegue mercadería a su hogar, etcétera y demás. A quienes nos acompañan, muchas gracias. Recuerden que pueden hacernos preguntas por el chat. Tienen habilitado chat, preguntas y respuestas. Y a quienes nos siguen en Facebook Live, también recordarles que nos pueden hacer preguntas también. Vamos entrando un poco a nuestra fase final de este conversatorio tan interesante. Me gustaría que vayamos quizás entendiendo, o para quienes nos han seguido, digamos, entender que yo lo veo a esto desde 3 dimensiones, es decir, la información de datos personales como el que yo proporcione los datos y soy responsable en esa fase de proporcionar. Hay otros que son responsables en la fase de custodiar mis datos y entendí que hay una corresponsabilidad respecto de la difusión de esos datos o de esos datos. No quiero estar equivocado, si el panel me ayuda para ir resumiendo hacia quienes nos han seguido el día de hoy. No sé si Alejandro, Mauricio, quien quiera, por favor. Sí, efectivamente, hemos de insistir que la responsabilidad reside en quien ejerce el tratamiento. Y por eso tenemos esa diferenciación, digamos, clásica entre, digamos, la persona del responsable y la persona del encargado, ¿verdad? Vamos a explicarlo de esta manera. El responsable es, digamos, aquel que toma la decisión final sobre el tratamiento de los datos. Y el encargado es el que realiza el tratamiento de los datos. ¿Okay? En términos, digamos, informáticos, normalmente decimos ya a nivel de la operación propia de una base de datos automatizada, decimos que el responsable normalmente va a ser el DBA, el administrador de la base de datos. Ahora, en términos, digamos, jurídicos, el responsable viene a ser, por ejemplo, en el caso de la empresa, evidentemente, aquel que detenta la representación legal de la empresa. Sí.
o bien en el caso de las instituciones públicas, quien ejerce la dirección del órgano respectivo, ¿verdad? Entonces, así es como se distribuyen las responsabilidades. Y nuevamente, quien realiza el tratamiento es quien asume la responsabilidad. Si yo transfiero datos a Tomás, Mauricio transfiere datos a Tomás, Mauricio es el responsable de la información que está transmitiendo y del uso que está dando en esa transmisión de los datos. Luego, si Tomás, a su vez, transmite los datos a Alejandro, Tomás asume esa responsabilidad. Entonces, ahí es a donde puede haber responsabilidad de Tomás y de Mauricio frente a Alejandro. Ok. Esto quizás en el tema bancario, para es ponerlo un poco como tricky, ejemplo. pero... Sí, en el tema bancario, quizás para ponerlo como ejemplo. Si yo proporciono el dato a la banca en línea, el responsable soy yo, no el banco. Es correcto. Y una vez almacenados los datos en las fuentes de la entidad financiera, es la entidad financiera la responsable del manejo de esos datos. Ya, y ahí es lo que decía Alejandro, es responsable y tiene que demostrar que tiene todos los elementos necesarios para que esos datos estén bien, ¿no es cierto? Sí, pero, de hecho, recientemente, perdón Alejandro, discúlpame. Sí. Adelante. Sigue tú, Mauricio, sigue. Ok. De hecho, recientemente, hace 3 semanas, hay un caso acá en Costa Rica con una institución bancaria estatal. Y esto sucede mucho en el mundo de los hackers. Hay empresas o órganos que se dedican particularmente a hacer hackeos, a hacer vulneración de las bases de datos, no con otro fin, sino que de difundir debilidades que tienen las fuentes, que tienen las bases. Y eso sucedió con esta institución bancaria. Un organismo dedicado a este tipo de actividades reveló que había vulnerado la base de datos de esa entidad financiera y que había obtenido la información de tarjetas de crédito de cerca, creo que eran 500,000 o 1,000,000 de personas que tenían cuentas en esa institución. Y hubo una discusión durante días porque el banco originalmente negó que hubiera habido filtración de los datos. Luego por ahí apareció un tercero, otra empresa, diciendo que ellos podían corroborar si efectivamente había sucedido o no el hackeo. Y obsérvese aquí el truco. Le solicitaban a la gente que quería verificar si sus datos habían sido vulnerados, que por favor ingresara los datos de las tarjetas de crédito para ellos verificar si habían sido hackeados o no. Si se usó o no se usó. Y de hecho, pues ahí un periodista reconocido acá hizo una publicación en un blog personal que tenía donde enfatizó, digamos, el uso de esta tercera herramienta. Y me vinieron a consultar y yo tuve que pasé por la pena de tener que hacer una publicación donde le solicitaba que por favor no motivara a la gente a que realizara ese tipo de acciones porque no había seguridad de que los datos a su vez no fueran a ser mal utilizados por esta tercera fuente, ¿verdad? Claro. Sí, sí, fíjate, yo quería hacer una acotación y respecto a lo que es la responsabilidad de quien recibe los datos, si a su vez los transmite a un subcontratista, por ejemplo, la responsabilidad no muere ahí, sino sigue siendo responsable, me parece que es hasta el tercer nivel de contratación. Entonces, por eso es importante, inclusive cuando se habla de lo que es el comercio internacional, y es lo que se está viviendo ahora, en el caso de turismo, por ejemplo, claro, que si viene una persona y esa persona provee información de su salud, por ejemplo, es un diabético, es una persona que tiene ciertas limitaciones, la empresa receptora tiene que cumplir toda la normativa GDPR para recibir esa información de esos turistas. Porque la empresa que contrata en Europa está sujeta a ser demandada si es que esa información se vuelve pública. Y esa cadena llega, me parece que es hasta el tercer nivel de subcontratación. Entonces, por eso las empresas que van a intercambiar datos tienen que asegurar que la empresa que recibe está cumpliendo la misma normativa o si tiene una normativa similar,
que sea equiparable en el país donde está recibiendo. O la empresa tiene dentro del mismo país un nivel de cumplimiento similar al que tiene quien lo recibe. Correcto. Ahí hay que analizar si me voy, el ejemplo me parece súper válido, de España a Ecuador, pues nos van a pedir que tengamos en Ecuador una norma similar a la que aplicas en España para poder hacer el manejo de la información. William, tu opinión quizás final, y quisiera yo tu recomendación para el tema del buen uso del dato personal. Bien, como ha dicho Alejandro, la referencia es Sistema Europeo de Protección de Datos. Muy importante también la situación que vivimos hoy. Las empresas son multinacionales. No solamente las multinacionales, mas las empresas tienen transacciones que dependen de un acuerdo de responsabilidad también. Entonces, la referencia es cumplir algo en referencia a GDPR también para mantener los negocios, porque no es solo comercio electrónico, mas también, como Alejandro ejemplificó, la hotelería, las transacciones bancarias, las empresas de trabajo también, como tenemos que pensar también que una empresa nacional o en Costa Rica, Ecuador o en Brasil puede hacer un tratamiento de datos de un español, un portugués, un italiano, y está sujeta también la aplicación de GDPR también. Entonces, hay algo que una preocupación, mismo que tenemos una ley local, que esa ley tenga una equivalencia de protección similar al regime europeo. Es una sugerencia también, como acá en Brasil hay, con una reflexión moderada solamente de las sanciones, mas la protección, los principios son los mismos de la legislación europea. Como se hace en computadora, un control-C, control-V de la misma norma. Correcto. Y Esteban, finalmente yo quisiera que se deje muy claro, es que tanto información privada, es decir, entregado a empresas privadas, debe ser debidamente protegida, cuanto información entregada a una institución pública debe ser debidamente protegida. Porque es importante, reitero esto, no creer que si me voy a un lugar público y dejo mi información, esa información se transformó en pública. Inclusive si fuese a hacer una escritura pública, porque es eso, es información que dejo incluso en una escritura pública, debería tener un protocolo de control. Y mira, es que es justamente interesante la diferenciación que hacían Alejandro, William, Mauricio, sobre los momentos en los que la información, desde que llega y se declara por parte del titular, hasta que se recepta, luego posteriormente es procesada y tal vez posterior comercializada. Pero hoy por hoy, justamente por eso se habla del Chief Data Officer, que es el responsable empresarial llamado a gestionar y establecer las políticas internas de cada ente jurídico para el tratamiento de los datos personales. Esta autoridad empresarial tiene justamente un poder específico y especial en el tratamiento interno y debe tener una autonomía propia para establecer ciertas políticas que luego, si existe cualquier tipo de quebrantamiento de estas normas, también la empresa pueda demostrar que ha hecho todos los parámetros y acciones necesarias para evitar que la información haya sido vulnerada. Y aquí entramos en un debate sumamente importante e interesante con lo que tú planteas, y que es el caso de algunos países asiáticos y la forma en la que han llevado la pandemia. Muchos de ellos, para poder diseñar el cómo saber si es que existe en un barrio, en una localidad, una gran cantidad de personas con contagio, pues el Estado directamente decidió acceder a sus celulares y empezó a generar notificaciones automáticas. Es decir, sin que yo le haya autorizado y tenía contagio de COVID, le notificaban a una persona que estuvo en un entorno cercano de algunos metros de distancia al mío, que había estado expuesto a alguien que tenía COVID. Yo no le di la autorización al Estado. Sin embargo, a pesar de que trae mucho debate,
también tuvo ciertos beneficios, porque hizo Claro. posible que la gente pueda estar informada. Pero por el otro lado, el Estado quebrantó el derecho a mi privacidad y accedió a información mía para tratarla en temas de elementos de sanidad. Nuestro proyecto de ley hace referencia a eso solamente para los casos en los que se pretenda por emergencia sanitaria tener que atender aspectos propios de, me invento, fallas en el sistema o fallas en los sistemas informáticos que requieran ser atendidas. Pero creo que hay un universo mucho más profundo que es el que hay que debatir. Entonces yo creo que debemos iniciar por hacer que la gente pueda entender que la protección de datos personales es justamente esencial. Parte desde algo tan sencillo como lo que comentaba uno de los participantes en cuanto a la gente que me llama diariamente para cambiarme de operadora celular o inclusive de la misma operadora celular me llaman para que me cambie de operadora a pesar de que estoy trabajando con esa misma. Y a pesar de estas insistencias, utilizan mis datos y mi información. Pero eso tan pequeño luego puede hacerse mucho más grande y también representar casos tan graves y críticos que se dieron también en ciertas zonas de Latinoamérica, como el de Cambridge Analytica, para tratar de manipular al electorado hacia la elección de un candidato. Excelente. Y bueno, nuevamente agradecer a todos nuestros panelistas. El tema es tan apasionante y tan interesante que se queda corto, y de la protección de datos públicos salen otros subtemas aterrizados a derechos del consumidor, al tema de reparación de daños, del uso de mis datos, lo público, lo privado, y cada uno de esos merece un ámbito de tratamiento. Recordarles que Corporación 2030 en este espacio académico abierto lo vamos a continuar ahora desde el mes de junio cada 15 días. Entendemos que poco a poco vamos regresando a la normalidad. Mientras estábamos en aislamiento, pues lo hacíamos cada jueves. Desde el día de hoy lo haremos cada 15, y de aquí en 15, es decir, el 25 de junio, vamos a tratar sobre el tema del teletrabajo, los derechos tanto del trabajador como del empleador, y qué debemos hacer para tener una atención adecuada de esta nueva modalidad de teletrabajo. Quiero agradecerte, Mauricio, desde Costa Rica. Gracias por compartirnos con esto. Seguro te tendremos en nuevos paneles con tu experiencia. Muchas gracias, William, también desde Brasil. Son las 8 de la noche en Brasil. Buenas noches ya por allá. Te agradecemos siempre esto. Alejandro, muchas gracias por compartir la experiencia respecto de la protección y seguridad de datos aquí en el Ecuador. Y Esteban, gracias siempre por tu visión legal y constitucional. Quiero agradecer a todos quienes se han conectado. Recordarles que este video estará en nuestro fanpage de Corporación 2030 y también en nuestro canal de YouTube a partir de unos minutos más que se suba la información. Agradecerles nuevamente, siendo las 17:45, agradecerles y desearles una feliz tarde, una feliz noche, y nuevamente decirles que el día 25 de junio estaremos hablando sobre el teletrabajo. Los esperamos a todos quienes nos siguen. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. Adiós.